Ruego. Mire, le ruego que me permita hacer una reflexión sobre este tema. El derecho de asilo, la política mexicana de asilo, es verdaderamente un timbre de orgullo para esta nación nuestra, con tantas carencias, con tantos problemas, pero con una política muy definida de ser capaz de ofrecer asilo a perseguidos, a refugiados por sus ideas políticas. Es un abanico de decisiones que ha tomado el Estado mexicano que han ido pues desde aquel histórico y nutricio momento en el cual se recibió al exilio español, que vino a nutrir, a fortalecer, a enriquecer nuestra vida académica, intelectual, científica, cultural. Momentos como la recepción de los exiliados por el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, refugiados argentinos, uruguayos, paraguayos, salvadoreños, guatemaltecos. De todo ha habido, hasta el Shah de Irán. El Shah de Irán vivió en Cuernavaca y en Acapulco luego de que el entonces presidente de la República, José López Portillo, le otorgó también el estatus de asilo de refugiado político. Ha habido diferentes momentos. Alguien cuyo grupo político y él mismo ahora critica mucho la llegada de Evo Morales, como es quien ocupó la presidencia de la República en un sexenio anterior, Felipe Calderón, él también recibió en su momento a Manuel Zelaya, que había sido presidente de Honduras y fue depuesto por un golpe militar. Se envió también el avión presidencial a Tegucigalpa, aunque tampoco lo recibieron, y tuvo que aterrizar en El Salvador. Y se hicieron trámites para que se pudiese dar el momento en el cual finalmente vino Manuel Zelaya a México y fue recibido con honores de jefe de Estado, con todo el escenario militar a su alrededor, con niños de escuelas llevados para ondear banderas de los dos países en una ceremonia de altísimo nivel. ¿Es esto algo que nos enorgullece? Que México pueda ofrecer este tipo de asilo más allá de la ideología del partidismo. Sin embargo, en un México que está pues tan carcomido y tan infectado del rechazo exterminador hacia quien piensa de manera distinta, estamos viendo esta reacción contra un personaje que ha entregado las mejores cuentas en su país y en toda Sudamérica respecto a combate a la pobreza, a combate a la desigualdad, los mejores datos económicos y la mejor forma de incluir a las mayorías desfavorecidas en un esquema gubernamental de apoyo ha sido el de Bolivia. Hubo un momento que es el de la gran discusión respecto a las acusaciones de fraude electoral, luego de que en las pasadas elecciones no se alcanzó el 10% de diferencia entre el primero y el segundo lugar y se debería haber pasado a una segunda vuelta. Hubo un momento en el que, al estilo de Manuel Bartlett, hubo un apagón, se cayó el sistema también allá y cuando se recuperó ya había una votación que daba a Evo Morales las cifras para poder evitar esa segunda electoral y que lo declaraba ganador con ese 10% de diferencia. A partir de ahí se dio todo un proceso en el cual la OEA, la Organización de Estados Americanos, dijo que había múltiples irregularidades. Y se dio un proceso muy peculiar, como suele darse en muchos lugares, en el cual se impulsan movimientos cívicos, sociales, que los hay y los había de oposición a Evo Morales. No es que sea él una monedita de oro, pero es muy importante analizar lo que ha significado la presión del ejército y la policía al sugerir al presidente civil que renuncie. Esto ha sido tomado en México para fortalecer posturas de rechazo al gobierno del presidente López Obrador y en una intención muy clara de pretender combinar asuntos diplomáticos con asuntos internos. Me parece a mí que hace mal en ese sentido la oposición, que no ha podido vertebrar discurso, programa, acción, ni manejo
popular en las calles contra unas políticas como las del presidente López Obrador, que desde luego también tienen no solo claroscuros, sino ámbitos francamente criticables en varios aspectos. Sin embargo, hasta este momento me parece que utilizar el tema del asilo político para pretender golpear a la política del presidente López Obrador es una equivocación más de la oposición, que parece que entre el cúmulo de errores del obradorismo que denuncia no logra encontrar los elementos veraces, motrices, que hagan que se multiplique esa real o presunta oposición vigorosa y masiva al propio presidente López Obrador. Una cosa es el asilo, otra cosa es la oposición. Ojalá y encontremos fórmulas para ubicar cada tema en su ámbito, que no los mezclemos y que podamos sentirnos orgullosos de que México ofrece este tipo de asilo y refugio político